Hola, buenos días. Mucho gusto. Yo soy la doctora Daniela Cano, soy geriatra y gerontóloga. Ahorita les explico brevemente la diferencia entre ambas, que es algo que me preguntan muy seguido. Antes de iniciar la plática, me gustaría saber, ¿alguien de aquí actualmente ya acude con un geriatra? No. Ok, una persona, muy bien. ¿La mayoría tiene algún médico tratante? Ok. Uno no, como cinco. Como cinco, exactamente. La mayoría de las personas acuden ya sea con internista, con cardiólogo, nefrólogo, endocrinólogo o con todos a la vez. ¿Alguien sabe a qué edad empieza la geriatría o a partir de qué edad deberíamos acudir con un geriatra? 50. Si somos muy estrictos, sería a partir de los 65 años. Pero el catálogo, bueno, la categoría de adulto mayor comienza a partir de los 60 años. Entonces, en realidad, a partir de los 60 años es recomendable acudir con un geriatra. Muchas veces lo postergamos o no queremos ir con un geriatra. ¿Por qué? Porque asociamos a un geriatra con envejecimiento, con enfermedad y con la última etapa de la vida. Entonces, la mayoría de las personas tienen el concepto de la geriatría como algo negativo, pero no es así. La geriatría hoy en día tiene muchas ramas y uno de sus mayores enfoques actualmente es la prevención y sobre todo el evitar polifarmacia, que ya hablaremos de qué es eso, y evitar sobre todo los multitratamientos o multidiagnósticos. Y esto normalmente ocurre cuando tenemos 4 o 5 médicos tratantes, porque desafortunadamente en nuestro sistema de salud actual en México, los médicos, sobre todo de manera particular, no trabajan en conjunto. Entonces, mi cardiólogo está en un lado, mi nefrólogo en otro lado, mi internista en otro lado, no se conocen, no se hablan, cada quien le da su opinión, cada quien le da su tratamiento, su diagnóstico, y entonces yo llego a casa con un sinfín de medicamentos, con 5, 4 diferentes opiniones, confundido, con muchas preguntas, y todo esto se ve reflejado en mi estado de salud. Entonces, no es porque vayan conmigo, pero sí es muy importante entender que la geriatría no es sinónimo de la última etapa de la vida, no es sinónimo de enfermedad y no quiere decir que ya estamos viejitos, porque muchas veces la gente llega y me dice, es que no quiero ir a un geriatra porque no estoy viejita. No es que estemos viejitos, es cuestión de salud y de prevención. Ahora, en cuestión de la geriatría y la gerontología, yo les comenté que tengo ambas especialidades. ¿Qué es la geriatría? La geriatría es la rama de la medicina que se dedica al estudio o al trato del adulto mayor, del envejecimiento. Es decir, la geriatría se enfoca solamente en enfermedades, en la parte del diagnóstico y del tratamiento. La gerontología es la parte psicológica del adulto mayor. Entonces, en la parte de la gerontología vemos la parte de enfermedades emocionales, psicológicas, el entorno familiar, el entorno social, el entorno cultural. ¿Por qué? Porque en el envejecimiento tiene que ir a fuerza de la mano la parte emocional, cognitiva, de la parte de la salud como tal. Sobre todo en personas que padecen algún tipo de demencia o sobre todo en personas que cuidan de alguien más. No sé si alguno de ustedes cuide a sus padres, a algún adulto mayor, a algún enfermo. Ok, tenemos aquí una persona. Supongo que nos podrá decir lo difícil que es cuidar a una persona enferma o a un adulto mayor que requiere de mucha asistencia. Entonces, aquí es donde entra la gerontología, ayudar a los familiares a responder todas sus dudas, ayudarlos a que entiendan qué es normal y qué no es normal, ayudarlos a que la convivencia sea la adecuada. Muchas veces me toca ver que tengo pacientes que tienen 5, 6, 7 hijos, pero de los 5, 6 no hay ni uno solo que dé apoyo. Entonces, la gerontología también se enfoca en el círculo social que los adultos mayores deberían de tener, porque es una parte fundamental para el estado de salud en general.
En México la geriatría es relativamente nueva. En otros países mucho más avanzados en la cuestión de la geriatría, como España es de los países que más avanzados están en la geriatría, hemos visto que las personas que se atienden con geriatra y que tienen cuidados preventivos desde los 50, tienen un envejecimiento mucho más saludable y un envejecimiento que nosotros llamamos exitoso. ¿Qué quiere decir esto? Que llego a la etapa en la que ya me pensioné, ya soy jubilado o sigo trabajando, pero estoy bien, me valgo por mí mismo, soy independiente y puedo tener algunas enfermedades, aunque sean agudas o crónico-degenerativas, pero puedo seguir valiéndome por mí mismo y puedo estar siendo activo, lo cual tiene muchísimo que ver con la cuestión de salud y el estado de salud de una persona. Entonces, el enfoque de la plática de hoy es la importancia de la geriatría y por qué consultar a un geriatra. Es muy importante que dejemos de verlo como algo negativo y que dejemos de verlo como que me están encaminando hacia la muerte, porque muchas veces así lo vemos. Vemos a un geriatra como que ya es de etapa final, ya me voy a morir y él nada más me va a acompañar. No es cierto, eso no es cierto. Existe una rama de la geriatría que son los cuidados paliativos, pero no necesariamente tiene que ser así. Más bien yo lo veo como lograr un envejecimiento exitoso, saludable, ser independientes, ser útiles y ser activos, que para mí es lo más importante. Tengo pacientes de 70, 80, ahorita el más grande que sigue trabajando tiene 91 años y yo les digo, si quieren, háganlo. No dejen de trabajar y si ya se pensionaron o ya se van a pensionar, es muy importante tener un plan de qué voy a hacer después. ¿Por qué? Porque muchas veces escucho es que me pensioné y a raíz de que me pensioné o me jubilé, me salieron todos los chachaques, todas las enfermedades, todos los dolores. Entonces la geriatría también nos ayuda a irnos preparando para este momento de la vida en donde ya no estamos laboralmente activos. Y si las personas quieren seguir siendo laboralmente activas, yo lo comento muchísimo. Y si no es con un trabajo de un horario estricto como antes, sí hay una actividad que nos mantenga activos. Ese en realidad es uno de los mayores objetivos de la geriatría. Aquí les pongo, bueno, perdón, la que sigue, ahí. Esta imagen es muy importante y es actual, espero que todos la puedan ver. Es la pirámide poblacional actual. Si yo la comparo con la pirámide poblacional de hace unos años, voy a ver que está muy cambiado. Aquí en la parte de abajo vemos niños de 0 a 4 años y aquí personas de 100 o más años. Si yo la comparo con una pirámide poblacional de hace unos 10, 15 años, voy a ver que está invertida. Es decir, la base estaba más ancha. ¿Por qué? Porque había más niños. Y los adultos mayores de 60 y más eran mínimos. Como podemos ver, esta pirámide poblacional es de México. Ya tenemos cifras de personas de 95 a 99 años, inclusive ya tendría que haber de 100 más, pero no está actualizada. Pero como podemos ver, ya no es como tal una pirámide. ¿Por qué? Porque los niños cada vez son menores, cada vez hay menos infantes, cada vez las personas tienen menos hijos o no tienen hijos y la población está envejeciendo. Entonces, cada vez vemos que de 60 y más la población está aumentando. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces vamos a hacer una población mucho más grande en cuestión de edad, una población más añosa. Esto ya lo vemos en algunos países más desarrollados, como países europeos. España es un país en el que el índice de natalidad está bajísimo y la población de 60 y más ya es mucho más que la población de jóvenes. Inclusive esto ha tenido un impacto en la fuerza laboral. Hay muchas vacantes de trabajos en países más pequeños. ¿Por qué? Porque no hay gente joven que quiere entrar a trabajar. Y lo vemos sobre todo con el impacto en el sistema de salud. Desafortunadamente hoy en día los sistemas de salud, el 70-80% de las personas que lo ocupan son adultos mayores de 70 años.
Entonces, el hecho de que la población esté cambiando no afecta nada más a nosotros o a nuestra edad, afecta el mundo en general, culturalmente hablando, económicamente hablando, los servicios que se necesitan. Hoy en día en México actualmente solo en toda la República solo hay 179 geriatras. Si lo comparamos con la cantidad de pediatras hay, son un mundo, y geriatras no. ¿Por qué? Porque la gente no le veía la necesidad de ir con un geriatra o no conocían el por qué ir con un geriatra. Y con pediatra, pues todo el mundo tenía que ir. Hasta los 18 años seguían yendo con los pediatras. Tengo pacientes que inclusive hasta 20, 30 años siguen acudiendo a su pediatra. Entonces, los geriatras hoy en día van a ser cada vez más necesitados. ¿Por qué? Por esto mismo, porque la población está envejeciendo. Y en México, para el 2030, que ya no nos falta tanto, estamos hablando de que en 6 años, más de 15 millones de personas van a tener 60 años o más. Entonces, esto, como pueden ver, tiene un impacto, sobre todo económico y social, bastante importante. Esto quiere decir que la cantidad de personas que van a estar ilegalmente pensionadas o jubiladas es muchísimo. La cantidad de personas que van a requerir asistencia por alguna enfermedad, por algún deterioro físico, va a ser mucha. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, como ahorita lo vamos a ver, la mayoría de las personas está llegando a los 80, a los 90 años enfermos y con muchas discapacidades físicas. Entonces, esta es la importancia desde ahorita cuidarme, bueno, desde antes, pero desde ahorita cuidarme, ¿para qué? Para no llegar a una edad en la que yo tenga que depender de otras personas. La expectativa de vida, esto es muy importante. Antes, la expectativa de vida era aproximadamente unos 75 años, pero hoy ha ido aumentando. Actualmente, la expectativa de vida para hombres en nuestro país en general es de 79 a 80 y de mujeres de 80 a 81. Las mujeres tienden a vivir unos cuantos años más. Esto es en promedio. Ahora, cada vez vemos a más personas a novenarios, que son personas de 90 y más, sí. Cada vez vemos más centenarios, sí. Entonces, la población va a envejecer y no nada más que haya personas de 60 y más. Va a haber muchas personas de 80 y más, 90 y más, 100 y más. Actualmente, la paciente más longeva que tengo al día de hoy tiene 107 años. Entonces, para la generación de esta persona, ella ya sobrepasó su esperanza de vida por mucho. La que sigue, por favor. Ok. Este es un dato muy importante y es muy triste. Los mexicanos que hoy cumplen 60 años de edad tienen una esperanza de vida de 22 años, es decir, en promedio van a vivir hasta los 82 si no se cuidan. Pueden vivir mucho más. Pero lo malo de esto es que sí, están llegando a los 80, a los 90, pero con lo que les decía, enfermos. Entonces, solo el 17.3% de este grupo de la población llegan con un buen estado de salud, es decir, que se pueden valer por sí mismos, que son independientes, que pueden hacer lo que en geriatría valoramos mucho, que son las actividades básicas de la vida diaria: bañarse, vestirse, comer, movilizarse solos. Y hay actividades que son instrumentadas: usar un teléfono, acudir al banco, ir al súper, moverme ya sea manejando o en transporte público. Todo eso es lo que en geriatría es un indicador de que la persona tiene un buen estado de salud, muy independientemente de sus laboratorios, de sus enfermedades y demás. Pero si una persona tiene la capacidad de hacer estas actividades, ya desde ahí sabemos que es una persona que está bien. Pero, como vemos aquí, la mayoría no logra llegar a los 80 de esta manera. La mayoría llega con un grado de dependencia muy elevado y con varias enfermedades, sobre todo físicas, discapacidades físicas, problemas de rodillas, de columna, sobrepeso, problemas de circulación, cardiopatías, diabetes muy avanzadas, que va deteriorando su estado físico. Y entonces, ¿qué hace? Que estén postrados en cama, que tengan que depender o de sus familiares, o de cuidadores, o de enfermeros. Y yo, en lo personal, siempre le digo a mis pacientes, eso no es calidad de vida. ¿De qué me sirve llegar a los 80, llegar a los 90, si voy a estar en un estado de salud en el que no puedo disfrutar de esta etapa en la que estuve esperando tanto tiempo, de pensionarme, de jubilarme, de gozar de mi libertad
laboral si no lo voy a poder hacer porque tengo una discapacidad física o neurológica, que cada vez también es más frecuente. Cada vez vemos más casos de demencia, sobre todo de tipo Alzheimer. ¿Por qué? También por lo mismo, porque no tenemos esa cultura de prevención y sobre todo esa cultura de algo no está bien, tengo que ir con el médico. Y algo muy triste es que actualmente la mayoría de los médicos no geriatras o que no tratan a adulto mayor, todo lo quieren justificar por la edad. Si vamos al médico, no, es que ella es por su edad. Me duele esto, es por su edad. Me caí, por su edad. Ya no veo, por su edad. Todo es por la edad y no es cierto. Yo siempre le digo a la gente, la edad o el envejecimiento no es sinónimo de enfermedad. Entonces, si tienen algún médico que todo lo quiere justificar por sus años, cambien de médico porque eso no es cierto. Son muy pocas las enfermedades o los padecimientos que se pueden atribuir a la edad o que tienen que ver con degeneración, de desgaste, pero no que sean propios por la edad. No existe ninguna enfermedad, ningún libro que diga a los 60 años se presenta dicha enfermedad. Eso no es cierto. Pero desafortunadamente nuestra cultura nos ha enseñado que sí, que todo es por la edad. Las demencias las detectamos ya muy avanzadas. ¿Por qué? Porque se le olvidan las cosas por la edad. Todo esto no es normal. La que sigue, por favor. Envejecimiento saludable. Eso es lo que todos, este debería ser el objetivo de todas las personas, tener un envejecimiento saludable. ¿Qué quiere decir eso? Es todo un proceso, porque el envejecimiento empieza desde que nacemos, empezamos a envejecer. Se acelera mucho más a partir de los 40, 50 años, pero un envejecimiento saludable es un proceso en donde debemos fomentar y mantener la capacidad funcional. Esto nos va a permitir tener un bienestar en la vejez, es decir, estar saludables. Puedo ser diabético, puedo ser hipertenso, puedo tener desgaste de las rodillas, algún problema de la visión, pero si tengo una buena calidad de vida y soy autosuficiente, con eso basta para poder tener un envejecimiento saludable. El término bienestar se considera, es un término muy amplio, pero abarca no nada más la cuestión física, sino también la cuestión emocional, como cómo nos sentimos, qué tan plenos estamos, qué tan felices nos sentimos, la satisfacción y sentirnos con plenos de haber realizado lo que queremos. Ahora, muchas veces la gente piensa que por tener ciertos años ya no puedo hacer cierta actividad, ejercicio, viajar, comer ciertos alimentos porque por la edad ya no los puedo digerir. Eso no es cierto. Tenemos que empezar a borrar todos estos ideales que normalmente asociamos de manera negativa con el envejecimiento. El envejecimiento es un privilegio. ¿Por qué? Porque no muchos llegan a él. No muchos llegan a los 70, a los 80, mucho menos a los 90. Entonces, si ya pertenezco a ese grupo poblacional o estoy cerca de él, tengo que estar satisfecho de lo que ya logré, pero seguir haciendo lo que disfruto. No tengo por qué guardarme en casa y dejar que mis hijos tomen decisiones por mí, que ellos decidan qué hago y qué no hago, que también es muy común, desafortunadamente, en nuestro país cada día más. La que sigue. Ok, como les menciono, el envejecimiento es un proceso. Es natural, es irremediable, es decir, es irreversible, no puedo detener el envejecimiento, aunque hoy en día hay muchos tratamientos anti-envejecimiento o que dicen que van a detener el envejecimiento o que van a regenerar mis células para ser más jóvenes. Hoy en día todo eso se sabe que no es cierto. El envejecimiento sucede, nos pongamos el suplemento o tomemos el suplemento que tomemos. Pero todas las personas van a pasar por él. Entonces, es muy común que las personas sobre todo a partir de los 60 años, empiecen a sentir mucha frustración, tristeza, sobre todo cuando los hijos se van de casa, cuando estamos solos, cuando dejan de laborar, cuando ya no tienen las mismas actividades que tenían antes. Entonces, todo esto se puede evitar planificando desde antes. Y sobre todo, aceptar el proceso del envejecimiento. Yo sé que es muy fácil para mí venir y decirles esto, pero al fin y al cabo, todos estamos envejeciendo a nuestra medida, a nuestro tiempo, y es algo que todos vamos a pasar por ahí. Entonces,
Con esto lo que yo quiero que sepan o que se les quede es que el envejecimiento no es algo negativo, no tiene que ser algo negativo. Se está acabando la pila. Muchas gracias. Ahora, durante estas etapas, muchas veces aumentan las enfermedades también psicológicas o psiquiátricas. La depresión, ansiedad, la anorexia, que es cuando las personas también dejan de comer. Todo esto aumenta muchísimo. ¿Por qué? Porque normalmente, en lugar de disfrutar nuestro envejecimiento, como se acompaña de enfermedades en la mayoría de los casos, pues este mismo entorno de un estado de salud inadecuado o de soledad hace que las personas cada vez o padezcan más estas enfermedades. Ahora, también la población actual que tiene de 60 o más no está acostumbrada a tratar ni a hablar de la salud mental, que es algo primordial durante el envejecimiento. Antes, ir a terapia, por supuesto que no, y mucho menos hombres. Era algo indebido, los psiquiatras, los psicólogos eran para personas que estaban loquitos, porque así me lo dicen. Los hombres tienen que aguantarse, no tienen que llorar, tienen que ser fuertes. Igual las mujeres tienen que aguantar, no tienen que demostrarse débiles. Pero hoy en día sabemos que todo esto que estas poblaciones han venido guardando afecta muchísimo el estado de salud, sobre todo durante el envejecimiento. Entonces, es muy bueno que acudamos a algún terapeuta si tenemos algún duelo que tal vez no tratamos en algún momento, alguna pérdida, y no nada más estoy hablando de fallecimientos. Una pérdida también es renunciar a mi trabajo, pensionarme, jubilarme, ya no hacer actividades que antes hacía. Durante la pandemia hubo muchas pérdidas, actividades sociales que se hacían que hoy en día ya no se hacen. Entonces, todo esto es importante tratarlo. ¿Por qué? Porque si no se va rezagando. Y entonces llega un momento en el que se nos empieza a subir la presión, se nos sube la glucosa, tengo insomnio, tengo colitis, y muchas veces es relacionado a los temas emocionales que desde antes no fui tratando. Aquí es donde entra, por ejemplo, la gerontología. La gerontología, digamos, entonces es la psicología del adulto mayor. La que sigue, por favor. Ok. Esto es muy importante. Dentro del adulto mayor hay categorías de adulto mayor. Está el adulto mayor funcional, que es el que quiero que todo el mundo sea, disfuncionales, y el adulto mayor frágil. ¿Qué quiere decir esto? El adulto mayor funcional es esa persona que puede llevar a cabo todas sus actividades cotidianas, las que les mencionaba anteriormente. Puede valerse por sí mismo sin dificultad o con una mínima dificultad, pero son totalmente independientes. Este es el objetivo de todos. Todos queremos ser adultos mayores funcionales. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que que tenga una vida plena. Disfuncionales, pues como su nombre lo dice, son adultos mayores que por algún motivo tienen una limitación para poder hacer las tareas mínimas de la vida diaria y no pueden valerse por sí mismos. Aquí es normalmente donde recurrimos a cuidados por parte de familiares, enfermeros, cuidadores, o en casos ya muy severos, asilos, que hoy en día pues ya no se les llaman así, pero este tipo de lugares en donde brindan asistencia para personas que ya no pueden valerse por sí mismas o que tienen un estado de salud muy deteriorado. Es muy importante, aunque sea un adulto mayor funcional o disfuncional, que tengan la seguridad necesaria para evitar accidentes. Como sabemos, las caídas, sobre todo, es un tema muy recurrente y es algo que normalmente se asocia a un deterioro de la vida. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas de 50 o más, ni siquiera yéndome a 60, 50 o más, tienen osteopenia o osteoporosis. Pero ¿cuándo se hicieron una densitometría? Nunca. ¿Cuándo se han hecho un estudio para ver cómo está la calidad de sus huesos? Nunca. ¿Cuándo se han revisado sus niveles de vitamina D3 en la sangre? Nunca. Entonces, ¿qué pasa? Una caída, un accidente, fractura de cadera, fractura de columna, fractura de muñeca. Y supongo que varios de ustedes lo han visto con conocidos, con familiares, con gente cercana, que una vez que un adulto mayor se fractura, sobre todo de cadera, el deterioro de su estilo de vida que tienen es muy marcado.
¿Por qué? Porque quedan con miedo, la capacidad para poder recuperarse de una fractura y poder movilizarse después de haber estado en reposo cierto tiempo es bastante tardada. Entonces, el tema de la seguridad lo tenemos que ver desde antes. Hoy en día son muy pocas las casas de un piso, la mayoría son en desniveles de 2 pisos, de 3 pisos, escaleras en espiral. Y yo acudo a domicilio también a ver pacientes y siempre les pregunto, ¿tienen barandales en su baño, en la regadera? ¿Tienen antiderrapantes? ¿Tienen luces durante la noche? Estos muebles estorbosos que normalmente se usaban limitan el paso, sobre todo de personas que tienen que usar andaderas, silla de ruedas, muletas, bastones. El tema de la comunicación, saben comunicarse con algún familiar, con algún vecino en caso de una urgencia y cómo lo harían. No que todos tengamos que tener un celular, pero tenemos que tener una manera de comunicarnos en caso de una urgencia. Entonces, el tema de la seguridad en la casa es algo que tenemos que prever desde antes. El tema de los baños, muchas casas antiguas tienen tinas en lugar de regaderas, y el simple hecho de levantar la pierna, meterte a la tina, ya es un riesgo. Aunque esté físicamente muy bien, es un riesgo para cualquiera, y sobre todo en una persona que tiene o artritis o artrosis o osteoporosis o algún tema visual, algún tema auditivo. Entonces, el tema de la seguridad es muy importante y debería de ser el objetivo primordial de cualquier cuidador o de nosotros mismos. Si yo no requiero de cuidados por parte de alguien externo, yo mismo tengo que empezar a prever qué necesito modificar en mi casa para evitar accidentes. La mayoría de los accidentes ocurren en el baño o en la cocina, y muchas veces es por el uso de estos tapetes que se deslizan, que se mueven, o mascotas que andan también por la casa. Es excelente tener mascotas, pero hay que tener cuidado también con los espacios en donde están. El tipo de calzado también es muy importante ir viéndolo. Yo sé que a las mujeres nos encantan los tacones, pero no necesariamente es lo más adecuado, sobre todo si empiezo a ver que ya tengo temas de equilibrio, algún desgaste en las rodillas, dolor de columna, problemas de circulación que a veces hacen que no camine de manera adecuada. Entonces, todo esto de prever el tema de la seguridad nos va a ayudar a llegar a ser un adulto funcional. ¿Por qué? Porque desde antes estoy previendo cosas en mi entorno que van a ayudar a que no tenga un accidente. El que sigue, por favor. Ok, entonces, como les había dicho, la geriatría es la rama de la medicina que se especializa nada más en el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades y discapacidades. Aquí muchas veces también nos olvidamos de la discapacidad visual y auditiva. Es normal esto, si es normal por la edad, ir perdiendo un poquito la audición y la vista. Ciertas cosas, por ejemplo, temas ya más avanzados como de mácula, de retina, eso no es derivado de la edad, pero el tema de cataratas, por ejemplo, sí es algo propio de la edad. El tema de la pérdida de la audición paulatina es parte de la edad, que se le llama presbiacusia. Entonces, si yo veo que ya no estoy viendo muy bien, que ya veo medio borroso, que se me nubla la vista, que me cuesta trabajo ya en las noches manejar, tengo que acudir al oftalmólogo. ¿Por qué? Porque no me voy a esperar a que tenga yo un accidente o a que pase algo y entonces ya sea demasiado tarde cuando pude haberlo evitado yéndole al oftalmólogo a una revisión. La audición, muchas veces no queremos aceptarlo. ¿Por qué? Porque no queremos que nos vean con los aparatos auditivos, por cuestión estética y también por cuestión económica, porque es difícil adaptarse. Pero si estoy viendo que estoy poniendo la televisión a todo volumen, que ya mis familiares para hablarme me tienen que repetir las cosas, me tienen que gritar, no escucho las llamadas por teléfono, esto ya es un aviso de que no estoy escuchando bien, y muchas veces no es porque tengamos los oídos tapados. Por más que nos hagan limpieza, esa disminución de la audición ahí va a estar. Entonces, no hay que rehusarnos a ir, por ejemplo, a un audiólogo, que nos hagan un examen de audiometría para ver si mi audición está bien, si necesito aparatos auditivos. Tal vez ahorita no, pero bueno, ya fui, ya me revisaron, ya me hicieron un estudio y veo que mi audición igual está disminuida, pero no lo suficiente para utilizar un aparato auditivo. Todo esto lo tendría que ver un geriatra, porque cuando vamos a consulta geriátrica, el geriatra no nada más se va a enfocar en qué te duele hoy,
o por qué vienes hoy. El geriatra te va a preguntar todo. ¿Cómo estás comiendo? ¿Cómo estás yendo al baño? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Qué medicinas estás tomando? ¿Qué vitaminas y suplementos estás tomando? Esa es la diferencia de un geriatra a ir, por ejemplo, con un internista. Un internista me va a preguntar, ¿qué te duele hoy? ¿Cuándo empezó? ¿Y qué has tomado? Pero no se va a tomar el tiempo en preguntar todo lo demás, porque la geriatría ve al adulto mayor como un todo, no nada más como una enfermedad. A mí me interesa saber absolutamente todo sobre su vida, cómo están comiendo, qué están haciendo, están activos, no están activos, viven solos, no viven solos, quién les da sus medicamentos, ha notado que se le olvida algo. Normalmente una buena consulta de geriatría no dura menos de 40 minutos. En general dura 1 hora. ¿Por qué? Porque hay que valorar todos los entornos de la persona. No nada más si tengo un dolorcito o no tengo un dolorcito, porque eso es muy fácil. Eso simplemente te digo que tomar, te vas a tu casa y ya. Pero entonces regresan 2 semanas después con una complicación o con una caída. ¿Por qué? Porque no me enfoqué en todo lo demás. Nada más me enfoqué en curar el padecimiento que la persona llevaba. Y en nuestro país, bueno, en general, pero en nuestro país más, la medicina que se practica es medicina curativa. Es decir, vamos al médico cuando nos sentimos mal y cuando nos sentimos muy mal. Porque cuando nos duele algo, pero no mucho, pues nos tomamos algo en casa, algún remedio casero, le preguntamos a la vecina, vamos al médico de la esquina. Pero ya cuando la cosa se complicó, entonces ya vamos con algún especialista y normalmente ahí es cuando empieza el problema, porque yo llegué por un dolor de estómago, pero entonces ya me detectaron que tengo algo corazón y entonces el gastro me envió con el cardiólogo y el cardiólogo me detectó que tengo algo con el riñón, entonces ya estoy con el gastro, el cardiólogo y el nefrólogo y ahí es cuando empieza todo este ciclo vicioso de multimedicamentos, multitratamientos y todo eso se ve reflejado en el estado de salud de las personas. Y normalmente, como les repito, se va a centrar en el bienestar integral del paciente, no nada más en el dolor que tengan en ese momento, sino todo el entorno, lo emocional y lo social. Y siempre un geriatra va a promover el envejecimiento saludable y mejorar la calidad de vida. Así sea una persona, porque desafortunadamente hoy en día sí llegan con los geriatras, ya con muchas enfermedades, con muchos padecimientos que ya no se van a poder curar, pero el objetivo del geriatra es que esa persona tenga una buena calidad de vida. La que sigue, por favor. Entonces, ¿por qué debo acudir a un geriatra? Y no a un internista, no es nada en contra de esas especialidades, por supuesto que pueden acudir a esas especialidades y muchas veces es necesario, los geriatras también trabajamos en conjunto con otros médicos. Pero ¿por qué un geriatra? Si es que no tengo un médico tratante sobre todo. ¿Por qué? Porque los geriatras tienen un enfoque integral, lo que les decía, no nada más nos vamos a enfocar en el padecimiento actual, sino en general en todo el estado de salud. Y prevención. Tengo también pacientes menores de 60 años, 57, 58, 56, que me dicen, ¿sabes qué? Es que yo vi cómo mi mamá sufrió con tal padecimiento, o a mí me preocupa que mis papás son diabéticos, son hipertensos, y yo no quiero padecer. ¿Qué puedo hacer desde ahorita? Entonces, tengo pacientes menores de 60 años que van a consultar con un enfoque sobre todo preventivo, sobre todo enfermedades crónico-degenerativas, como que diabetes, hipertensión, osteoporosis, artritis, colonopatías, colitis, estreñimiento, insomnio, incontinencia. Son muchas las enfermedades que a veces las voy dejando, pero si yo desde antes empiezo a prevenir, empiezo a tratarlas, o digo, ¿sabes qué? Necesito a alguien que me vea todo. ¿Por qué? Porque no tengo ni el tiempo ni el dinero, ni quiero estar lidiando con 5 o 6 médicos a la vez. Un geriatra es una excelente opción para eso. En teoría, si fuéramos muy estrictos, el criterio para acudir a un geriatra es ser mayor de 60 años y tener más de 3 enfermedades. Pero no necesariamente tiene que ser así. Aunque tenga más de 60 años o inclusive menos de 60 años, si quiera yo simplemente prevenir o hacer algo para tener un envejecimiento sano, puedo acudir a un geriatra. Claro, si esto se lo preguntan a cualquier otro especialista, les van a decir que no, ¿verdad? Pero es muy cierto.
En nuestro país, como tenemos nosotros la opción de elegir con quién ir y no forzosamente tenemos que ir con el médico que el sistema nos asigna, al menos que sea por parte del Seguro Social o demás, podemos elegir ir con un geriatra aunque no tenga yo 70, 80, 90 años. Y sobre todo, algo muy importante, manejo de medicamentos. En geriatría, algo bien importante es algo que se llama polifarmacia. La polifarmacia es tomar más de 5 medicamentos diarios. Y esto incluye suplementos, cosas naturistas, herbolarias. Nadie debería de tomar más de 5 medicamentos diarios. Hay situaciones, enfermedades agudas, que quiere decir que es una enfermedad que en unas semanas ya no va a estar, que se necesita tomar más de 5 medicamentos. Pero que yo diario, todos los días, esté tomando 5 o más medicamentos, esto no es correcto. ¿Por qué? Porque todos los medicamentos tienen reacciones secundarias, tienen interacciones una con otra. Ha habido pacientes que me llegan con 17 medicamentos y ahí no sabemos si se sienten mal por la enfermedad o enfermedades que tienen o por la lista de medicamentos que están tomando. Y pasa algo, muchas veces vamos a consulta, sobre todo cuando acudimos con médico familiar o control de cada mes, nos indican un medicamento, pero no nos dicen hasta cuándo lo debemos de tomar. Entonces, ¿qué pasa? Llevo años tomando el mismo medicamento, que probablemente ya ni me hace efecto, pero yo sigo tomándolo porque nadie me dijo cuándo lo debo de suspender, cómo lo debo suspender y si en realidad tiene un beneficio para mí. Esto es muy común con antidepresivos, ansiolíticos y medicamentos para el dolor. Entonces, ¿qué pasa? Llego ya con una gastritis, una úlcera, un sangrado, porque estoy tomando una cantidad de medicamentos inmensa. Y en geriatría, sobre todo, nos enfocamos mucho en eso, en el manejo de medicamentos. Cada que los pacientes van a consulta conmigo, yo les pido que lleven su listado de medicamentos. ¿Por qué? Porque en cada consulta tenemos que actualizar. Este se sigue tomando, este no, este hay que bajar dosis, este hay que subirle, este hay que descansar, este solamente unos días, al igual que con las vitaminas. También el exceso de vitaminas y suplementos es malo. A veces pensamos, no, pues ya viene Navidad, entonces yo desde ahorita me empiezo a tomar vitamina C, 2 gramos todos los días. Eso no es recomendable. No puedo vivir suplementándome con complejo B y vitamina C toda la vida. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo también es una sustancia ajena a nuestro cuerpo. Entonces, y muchas veces se tienen interacciones con medicamentos, por ejemplo, aspirina o medicamentos para la presión, diuréticos. Entonces, el tema de los medicamentos en la geriatría es sumamente importante. La que sigue, por favor. ¿Y cuáles serían como los beneficios más notorios de acudir a un geriatra? La mejora en la calidad de vida. ¿Por qué? Porque el tratamiento se va a adaptar a las necesidades individuales de la persona. En la geriatría, muchas veces yo digo, es un poquito como la pediatría en cuestión de dosis. No es una persona de 80, 90 años, no va a requerir la misma dosis que una persona de 20 o 30 años. Entonces, inclusive el gramaje de los medicamentos, la frecuencia en la que se toman los medicamentos cambia. Y también los geriatras siempre deben de promover actividades que enriquecen la vida social. Yo siempre pregunto, ¿qué hace durante el día? ¿Tiene amigos? ¿Tiene alguna actividad social? ¿Hace algún tipo de ejercicio? Y si no, siempre tratamos de buscar algo para que las personas estén activas. El estar activo es lo mejor que podemos hacer por nuestro estado de salud. Ayuda a evitar el deterioro cognitivo, las demencias, la depresión, la ansiedad y ayuda sobre todo a fomentar la cuestión física. Entonces es muy importante tener alguna actividad. Si puede ser algún de índole física, mucho mejor, algún tipo de ejercicio es lo ideal. Y si no, por lo menos 1 o 2 veces a la semana tener alguna actividad social, ya sea alguna manualidad, jugar cartas, dominó, simplemente reunirme y platicar con otras personas, salir de mi entorno de estar en casa todos los días, es excelente. El apoyo familiar. En la geriatría también se debe apoyar mucho a los familiares. ¿Por qué? Porque muchas veces los familiares se convierten en cuidadores, son enfermeros. Y esto es una carga emocional y física, un desgaste físico muy fuerte. Y surgen muchas dudas. Al fin y al cabo, pues cuidar de un familiar, no somos expertos, muchos no tienen ni idea de
cómo moverlos, cómo limpiarlos, cómo bañarlos, qué darles de comer. Entonces, el geriatra muchas veces está ahí también para resolver todas esas dudas. ¿Por qué? Porque no siempre se cuenta con la posibilidad de contratar a alguien ajeno que sí tenga el conocimiento o la experiencia para cuidar de un adulto mayor. Y coordinación del cuidado. El geriatra, yo siempre les digo a los que tienen muchos médicos por varios padecimientos, el geriatra es el que lleva la batuta. Es decir, tú ya fuiste con tu cardiólogo, con tu nefrólogo, con tu endocrinólogo. Él te dijo que tomes esto y esto y esto, entonces yo te voy a decir de todo lo que te están diciendo, qué en realidad necesitas tomar, qué vamos a quitar, qué no vamos a quitar, cuál de estos especialistas en realidad necesita seguir viendo y cuáles ya podemos retirar. ¿Por qué? Porque si no regresamos a lo mismo. Su vida se vuelve diario una consulta con un médico diferente, estar en hospitales, estar en clínicas, en laboratorios, y eso mismo se refleja en la calidad y en el estado de salud de las personas. A nadie le gusta ir al doctor. A nadie le gusta estarse haciendo estudios. Entonces, cuando caigo en ese ciclo de tener 5 o 6 diferentes médicos, mi agenda se va a volver agenda de ir al doctor todos los días. Y eso va quitando tiempo y espacios para poder hacer actividades que en realidad disfruto. Y también también afecta la cuestión emocional. El hecho de estar escuchando todo el tiempo que estás enfermo, que necesitas este estudio, que necesitas hacer esto, que no comas esto, que no hagas esto, todo eso nos va limitando e inconscientemente afecta la cuestión emocional. ¿Por qué? Porque entonces nos creemos enfermos y muchas veces no es que estemos enfermos, simplemente son ciertas enfermedades o padecimientos que hay que controlar para tener una buena calidad de vida, pero no enfocar nuestra vida en estar viendo al médico todos los días ni cada semana. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en los adultos mayores y que los geriatras ven? Los geriatras, como les comento, pueden en realidad atender todas las enfermedades que un internista vería en un adulto mayor, pero las que más comúnmente vemos son enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, artritis, que son enfermedades que requieren un manejo constante, es decir, sí tengo que estar monitoreado cada ciertos meses. Y también, sobre todo, no solo enfocarme en los medicamentos, sino también en cómo esa enfermedad está afectando la calidad de vida de la persona. Y problemas cognitivos, que desafortunadamente cada vez son más comunes. Problemas de demencia, como el Alzheimer. Y aquí normalmente no nada más se trata con medicamentos. Si yo tengo un familiar o yo misma estoy notando que tengo problemas de memoria, que ya estoy olvidando ciertas cositas, que me cuesta trabajo hablar, que se me olvidan las palabras, que mi personalidad está cambiando, o alguien más me lo está diciendo porque las personas que padecen esto no se dan cuenta. Entonces son los familiares o sus amistades quienes se dan cuenta. Pero si ya me hicieron algunos comentarios, no tengo que esperarme. ¿Por qué? Porque estas son enfermedades que van avanzando y no tienen cura. Entonces, no nada más se trata de tomar que el suplemento para el cerebro, que el magnesio, que el complejo B, sino también estar activos y tener estimulación cognitiva. Hay terapia específica para ejercitar el cerebro, para ejercitar el razonamiento, el juicio, el habla. Entonces, todo esto tiene que ir de la mano, pero alguien lo tiene que detectar. Y yo sé que es muy feo reconocer que algo nos está pasando, que algo está cambiando, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo no lo trato inmediatamente, ¿qué pasa? Que llegan ya a consulta con 5 o 6 años de demencias, en donde sí ya es muy poco lo que podemos hacer. Y el avance o el deterioro es muy rápido. Entonces, si ustedes notan o tienen algún familiar o alguna amistad en la que notan algún cambio que ya me están repitiendo muchas las cosas, ya se le está olvidando qué día es, ya se le olvidó si desayunó, si comió, veo que cuando habla no encuentra las palabras, mezcla las palabras, o simplemente su personalidad no es como la que yo conozco desde hace 5 años, es bien importante mencionárselo o a algún familiar cercano, sin ofenderse, pero es la manera más fácil de detectar este tipo de problemas, porque al médico lo vemos una vez al mes, al año, o a cada 6 meses, o a veces nunca. Entonces, el médico solo se va a enfocar en ese ratito en el que yo voy a ir a consulta, pero ¿quién tiene más información? Los familiares y el ciclo social.
Y también problemas de salud mental, lo que les decía, depresión, ansiedad, que son muy frecuentes y a veces decimos es por la edad, es porque ya están solos, es porque están aburridos, pero también existen estos diagnósticos en adultos mayores y es muy importante tratarlos. ¿Por qué? Porque luego llegan y me dicen es que ya no quiere comer, es que ya no quiere bañarse, es que ya no quiere salir. Eso no es normal, eso no es parte de un envejecimiento saludable. Eso me indica que hay algo, sobre todo de una índole de salud mental, que debemos de tratar. Entonces, no solamente se trata también de dar medicamentos ansiolíticos, antidepresivos, sino también aceptar y fomentar el tema de la terapia, el tema del convivio familiar. La que sigue, por favor. Ok. Chequeos regulares, que esto es bien importante. No estamos acostumbrados a ir al médico por prevención o por un chequeo en general, como le llamamos. Vamos cuando ya estamos enfermos. Yo recomiendo, si no padezco de ninguna enfermedad, diabetes, hipertensión, o simplemente no lo sé porque nunca me he hecho un estudio, por lo menos una vez al año hacerse revisión, laboratorios básicos. Y sobre todo en adultos mayores de 60 tenemos que tener mínimo una densitometría para saber cómo está la calidad de huesos de las personas y evitar fracturas. Niveles de vitamina D son sumamente importantes. Y lo básico, una biometría hemática, una química sanguínea para ver colesterol, triglicéridos, porque muchas veces pasa, es que le dio un infarto y no sé por qué, porque estaba bien, pero pues le dio un infarto. Un infarto no da nada más porque sí. Un infarto da, ¿por qué? Porque ya venía arrastrando un problema o de colesterol alto o de hipertensión y no sabía, de diabetes y no sabía. Sí, el estrés tiene que ver mucho con eso es real, pero las enfermedades o las muertes súbitas no dan nada más porque sí. Son enfermedades o son padecimientos que venimos acarreando desde hace muchos años, pero nunca lo detectamos. ¿Por qué? Porque nunca tuvimos un chequeo de manera anual o semestral con algún médico. Y el estilo de vida saludable. Yo sé que es bien difícil cambiar los hábitos de alimentación. Si nunca he hecho ejercicio, que me digan que empiece a hacer ejercicio va a ser muy difícil. Pero si esto me va a ayudar a que yo viva 10, 15 años con una mejor calidad de vida, por lo menos vale la pena escuchar qué recomendaciones me va a dar mi médico o qué cosas estoy haciendo que sí puedo cambiar. Tengo pacientes que están acostumbrados todos los días a tomar alcohol y siguen fumando y no se alimentan bien, no comen proteína, carne, huevo, pollo, pescado, y luego llegan con fracturas y se sorprenden por qué. Pero nadie se toma el tiempo de decirles qué estilo de vida es el que deben de llevar o qué cambios en su estilo de vida deben hacer para evitar este tipo de enfermedades o padecimientos. Y vacunación. Yo sé que a raíz del COVID muchos quedamos con miedo después de las vacunas. No estoy aquí para fomentar que se vayan a vacunar contra el COVID, pero sí hay enfermedades que se pueden prevenir con ciertas vacunas. Por ejemplo, la vacuna de la influenza que se aplica de manera anual, la vacuna del neumococo que nos sirve para evitar neumonías y esa es una aplicación cada 5 años. Y desafortunadamente después del COVID hemos tenido muchos casos de herpes zóster. Y el herpes zóster es una enfermedad que se puede prevenir con la vacuna de herpes zóster. Esta se aplica a partir de los 50 años. Entonces también es bien importante tener mi esquema de vacunación completo o actualizado para evitar neumonías, neumonías por influenza o casos de herpes zóster que llegan a ser bastante dolorosos. Entonces, como conclusión, ¿qué les puedo decir y por qué deberíamos de ir a un geriatra? ¿Por qué deberían acudir a un geriatra? O por lo menos considerarlo. ¿Por qué? Porque es una forma proactiva de cuidar la salud en la vejez. Es una forma de prevenir que mi envejecimiento sea bueno, que tenga una buena calidad de vida. ¿Por qué? Porque como vimos, la mayoría, si están en sus 70, 80, todavía van a vivir 10 a 20 años más. Entonces, no vale la pena vivir una vejez o tener una vejez con enfermedades, con dolor, con aislamiento y no poder seguir disfrutando de las actividades que en realidad a mí me importan o de las cuales disfruto. Y sobre todo,
hablar, si ustedes no están en una etapa de ir con un geriatra, pero sí tienen familiares que ustedes consideran, bueno, tal vez ya deberían de acudir a un geriatra, es bien importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque, como les comentaba al principio, la geriatría actualmente es vista como algo negativo. Y sobre todo la importancia de la educación. Es bien importante y es necesario sensibilizar y dar a conocer todo el panorama que se nos viene en torno al envejecimiento, al envejecimiento de la población, a los cambios demográficos que estamos teniendo y cómo puedo evitar llegar a un estado de salud o un estado de vida en el que voy a tener que depender de una, de dos, de tres personas. No solamente por el tema de la calidad de vida, sino porque es algo sumamente costoso. No es por asustarlos, pero actualmente un cuidador, ¿qué quiere decir un cuidador? Es una persona que se dedica a cuidar a un adulto mayor, pero no es enfermero. Normalmente al día están cobrando entre 500 y 700 pesos al día. Y si estamos hablando de un enfermero, el enfermero está cobrando un turno de 12 horas de 600 a 800 pesos. Entonces, hagan las cuentas de cuánto me va a salir que una persona cuide de mí porque ya no me puedo valer por mí mismo o porque necesito ya que alguien esté ahí conmigo para hacer las actividades diarias. A esto aumentaré medicamentos, pañales en casos donde las personas requieren pañales, visitas al médico, estudios, entonces se vuelve mucho más que la renta. Y la pensión que ustedes perciben, si es que perciben una pensión, no alcanza para los cuidados que un adulto mayor requiere cuando está enfermo y cuando necesita depender de alguien más. Entonces, no es por asustarlos, pero sí el prevenir y el actuar ahorita de evitar llegar a ese caso en el que en lugar de disfrutar de mi pensión y hacer con ella lo que yo quiera, lo voy a tener que gastar en cuidados para alguien que me cuide. La que sigue, por favor. ¿La última? Sí. Pues sí, es la última. Ok. Entonces, con esto termino la breve charla. De la geriatría se podría decir muchísimo, pero esto es en general lo que yo quería que con lo que ustedes se queden, sobre todo la importancia de dejar de ver el envejecimiento como algo negativo, de no tener miedo a ir con un geriatra o llevar a nuestros familiares como geriatras. Ahora, como les comenté al inicio, sí hay casos en los que el geriatra ya se enfoca en el final de la vida o en la muerte, pero esto ya es en personas que están muy enfermas, que tienen enfermedades como cáncer o enfermedades en fase terminal, en la que ya entran los cuidados paliativos. ¿Qué es esto? Los cuidados paliativos nada más se enfocan en que la persona tenga la mejor calidad de vida posible, que no sufran y sin hacer medidas heroicas. Es decir, si una persona ya tiene una enfermedad que ya sé que no se va a curar, que está sufriendo, se usa medicina del dolor, se usa terapia con tanatología, se usa acompañamiento, pero no, eso no es todo lo que hace un geriatra. Muchas veces pensamos que es solo eso, que el geriatra solo se enfoca en personas que ya están muy enfermas, y no es así. El geriatra, como vemos, puede ayudarnos a evitar llegar a todos estos casos y sobre todo a tener un buen envejecimiento y una buena calidad de vida. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, preguntas, si quisieran saber más información, con muchísimo gusto me gustaría escucharlos y poder responder las dudas que lleguen a tener. Y muchas gracias por su atención. Sí. Hoy entendí la diferencia. La diferencia funcional. Son distintos. Yo imagino que no hay, que si hay geriatra solo y gerontólogo solo. Sí. Bien, ok. Pues qué buena oportunidad tuvimos aquí. Yo quiero agradecer a la gente que está en el internet, en el Zoom, por su presencia, pero sobre todo especialmente a Gerardo Pereira, presidente de la Asociación de Monterrey. Gerardo nos invitó hace un mes y medio, a una plática de salud de este tipo. Y de ahí, no de este tipo, no de geriatría, es una salud, salud general,
Y de ahí nació, bueno, para al menos para mí, me quedó claro la necesidad de acudir con estos especialistas. Yo, ustedes saben, hago ejercicio, no tanto como el mamá, se me queda bien, todo ejercicio, 5 minutos, todo es mucho más. Yo hago ejercicio, me alimento bien. Por cierto, recuerden que hace 2 meses tuvimos una plática de nutrición con un trofólogo que además autor de un libro. Ahí está en la página el libro, cómprenlo o en línea o en pasta duro. Ahí está la alimentación fundamental para tener una vida adecuada. Y ahí también yo entendí, yo también estaba en esta postura que dice la doctora, de que geriatra, pues no, pues ni que estuviera tan anciano. No, sí, no, sí, y es precisamente esto. O sea, yo aquí la palabra grandota y subrayada que pongo es prevención. Prevención en base de que una buena alimentación, ¿cuál? La que llevas, no, o sea, tienes que ver con un especialista. Y después esta tira de estudios que nos recomendó aquí la doctora, donde, porque recuerden que habíamos estado hablando en las asambleas de que vamos a mandar o vamos a promover convenios para que nos hagan estudios, pero ya determina, pues no llega un check-up general que exacta cuesta 15,000 pesos, y bueno, pues ahí van a checar hasta la raíz de los cabellos. No, algo para nosotros, nosotras, ¿no? Para nuestras edades. Entonces aquí esa va a ser, digamos, la cooperación con la doctora para que independientemente o mejor aún, cuando vayamos o hagamos cita con la doctora, pues llevemos los estudios suficientes para que la doctora tenga todo un panorama y decir, a ver, incluso qué tipos de ejercicios, incluso todo esto que dijo, ¿no? O sea, ¿qué es un estilo de vida? Y esto, platicamos hace como 3 sesiones, las asambleas son mensuales. Hablábamos de las zonas azules, las EDNs, ¿no? Sí. Y estas claves, habló ahorita de la vida social, en lugar de la meditación, del ejercicio completo, físico, mental, espiritual, ¿no? Y pero faltaba ese componente, ¿no? O el especialista que nos pueda ayudar a estos estadios de prevención y llegar, como les decía hace rato, que estábamos afuera, a la meta corriendo. Es decir, activos. De nada sirve que tengamos muchísimo dinero, en el caso de la propiedad, que también da un corte de determinado cheque, yo no puedo ver. Eso no tiene precio. Entonces, pues para eso se valoran la figura profesional de aquí de Daniela y de sus colegas que además, como siempre yo estoy viendo sí, esto es algo colegiado. Ayer les pusimos el video de la polifarmacia, que también aprendí ese término, ¿no? Entonces ya tienen ahí el conocimiento de la polifarmacia. También para decirles, me gustó mucho esa expresión. A ver, esto no lo tomen, pero me lo mandó a que no. Sí, pero como especialista, como profesional, tiene la autoridad para hablar. Entonces, gracias a Gerardo y los que estuvieron ahí, y un aplauso también para Lucho, que fue la que y ahorita vamos a pasar ya a la parte de las intervenciones, compañeros, ¿no? Tenemos una pregunta en línea, Gerardo Pereira. ¿Hay algún tipo de checklist de los cuidados que debemos tener los adultos mayores en nuestras casas? Barandales, escaleras, pantuflas, etcétera. Sí, es algo bien importante, se les llaman barreras arquitectónicas. De hecho, hoy en día la arquitectura ya tiene una subespecialidad que es arquitectura geriátrica. Es decir, cuando yo voy a construir una casa o voy a modificar mi casa, este arquitecto se dedica a ir y decirme, ¿sabes qué? Este espacio no es apto para una silla de ruedas, esta puerta está muy angosta, estas escaleras están muy peligrosas. Entonces, si voy a hacerlo desde un inicio, es lo más recomendable. Si ya tengo la casa hecha, que es el caso de la mayoría de las personas, sí hay cosas básicas que tenemos que tener. Como les mencionaba, la mayoría de las caídas son en el baño. Entonces, ¿yo qué sugiero? Tener dentro de la regadera o del espacio donde está la regadera, barandales, 2. Ya hay muchos que son, que nada más son montables, o hay unos que simplemente con un tornillo
pequeño con un taquete se ponen, no necesitan de gran instalación, pero hay que tener dos y que sean fuertes, porque hay unos que son como nada más con pegamento, con chuponcito, esos no. Sí tienen que ir fijos a la pared, tener dos dentro de la regadera y tener tapetes antiderrapantes en la regadera y saliendo de la regadera. ¿Por qué? Porque esto le puede pasar a cualquiera. Salimos con los pies mojados, el piso está mojado, el vapor, y entonces nos caemos porque nos resbalamos. Adecuada iluminación, sobre todo en las noches que a veces nos levantamos, nos paramos para ir al baño, debe haber adecuada iluminación desde la cama hasta el baño, o por lo menos tener de esas lamparitas que cuando yo voy caminando se prenden con sensores. En los escalones, barandales en las escaleras, si su casa es de 2 pisos o más, tener barandales en las escaleras de ambos lados, si fuera posible. Y en los escalones también ya venden unas cintas que son antiderrapantes. ¿Para qué? Para evitar caídas, sobre todo las personas que tienen pisos pues mucho más resbalosos, mármol o algún tipo de cerámica que luego son muy resbalosas. Y también al entrar en la casa, muchas veces las casas son en desniveles. Entonces, en cuestión donde haya escaleras, yo siempre recomiendo barandales, adecuada iluminación. Y también lo que hoy en día nos puede ayudar, sobre todo personas que tienen problemas de movilidad, son esas herramientas de inteligencia artificial o de tecnología. Por ejemplo, algo muy común hoy en día, Alexa. Yo puedo programar las bocinas de Alexa a pedirle que me apague las luces, que me recuerde la toma de los medicamentos, que también es algo sumamente útil en adulto mayor que toma muchos medicamentos, pero sobre todo el tema de barandales. Y en los excusados, muchas veces los excusados son muy bajos, entonces al momento de pararse, sobre todo personas que tienen algún tema de cadera, de rodillas, les cuesta mucho trabajo y ahí es cuando se caen. ¿Por qué? Porque ya no tienen esa estabilidad para ponerse de pie. Entonces venden unos excusados que se ponen sobre el excusado ya previamente construido y tienen unos soportes laterales. Lo único que hace es levantar la altura del excusado y eso nos ayuda para que ya cuando nos sentemos no estamos tan abajo y podemos apoyarnos de los barandales que estos levantadores de excusados tienen. Eso es algo muy importante. Y ¿qué más? En cuestión de seguridad, tapetes. Tapetes son muy importantes. Yo sé que a todos les encanta cómo se ven estas alfombras muy bonitas, decorativas, pero muchas veces las caídas son porque nos tropezamos con las alfombras, porque la alfombra se movió. Entonces, alfombras yo siempre, en zonas en donde pasamos muy seguido, yo siempre recomiendo hay que quitarlas. Muy bien. ¿Alguna pregunta acá? Procedemos adelante. Yo quería preguntarte, hablas de las vacunas. Sí. Actualmente, lo del COVID, como que se ha quedado hablando. ¿Qué tan importante es que a nuestra edad sigamos usando esa vacuna? Este es un tema muy controversial. Aquí va a ser un poquito un tema, o sea, una opinión más personal. Sí, las guías siguen recomendando que nos vacunemos contra COVID. Sin embargo, las vacunas actuales, las que han salido después de las primeras 2 o 3 que nos hemos puesto, son contra cepas específicas. Entonces, como sabemos, el virus del COVID ha sido un virus que ha estado mutando. Entonces, si yo me voy a poner una vacuna contra cada cepa que salga, me voy a tener que estar vacunando cada 2, 3 meses. Y aún así, la vacuna no previene la enfermedad. Yo sí recomiendo, y porque he visto personas que no se vacunaron y sí tuvieron casos graves de COVID. Actualmente ya no son tantos los casos, pero sí recomiendo con las vacunas que nos pusimos al inicio, 2, 3, hay personas que llegaron a tener hasta 4. En lo personal yo creo que es suficiente. No recomiendo estarse poniendo actualizaciones de esta vacuna hoy en día. Digo, hay personas que pueden opinar diferente y que van a decir que sí es necesario, pero lo que yo he visto con 2 o 3 vacunas actualmente es suficiente. Bueno, Gracias. Sí. una pregunta del auditorio. Dice, ¿la geriatra va a coordinar a los especialistas o cómo proceder para coordinarlos?
Sí, si existe una relación, es decir, si yo conozco a los otros médicos, por lo menos yo lo que hago es, si yo conozco al cardiólogo, al urólogo, me pongo en contacto con ellos para decirle, a ver, estoy viendo a tal persona que también es tu paciente, yo tengo una duda sobre este tratamiento, ¿me autorizas que cambie esta dosis o voy a cambiar esta dosis? Si no los conozco, entonces, y a veces otros especialistas desafortunadamente no se prestan a trabajar en equipo. Entonces, lo que hago es, pues si yo veo que va a tener un beneficio para el paciente o que el medicamento o la medicación que el otro especialista indicó le está causando algún problema de salud, simplemente lo retiro o bajo dosis. Pero sí, normalmente trato de trabajar en equipo con los otros especialistas que se prestan a hacerlo, porque no siempre se puede. Gracias. A ver, para complementar un poquito la pregunta. Dijo lo que yo tomé nota, que densitometría, vitamina D, obviamente las dos de sangre, biometría y química sanguínea, Sí, General de orina. y general de orina. general de orina. Sí, Con esos eso serían sería el básico. los básicos, sí. Y en mujeres también es muy importante, si nunca se han hecho una mastografía o ya tienen más de 5 años que no se han hecho mastografía, una mastografía es recomendable hacerse si sale todo bien a los 2 años. ¿Por qué? Porque no por tener cierta edad quiere decir que ya no tengo riesgo de padecer algún tipo de cáncer, sobre todo de mama. Ahorita en octubre es el mes de la mujer, entonces normalmente los laboratorios ponen en descuento densitometrías óseas, mastografías, ultrasonidos de mama. Le comentaba a Lulu al inicio, bueno, antes de iniciar, hablé con varios laboratorios para ver si podíamos lograr algún convenio, algún descuento para ustedes y que puedan realizarse laboratorios. El único que me contestó fue el laboratorio Chopo, y me dijo que en el mes de octubre el check-up se le llama integral, que incluye radiografía de tórax, electro, biometría, química sanguínea de 50 elementos, me parece, y examen de orina, va a tener un 35% de descuento. Y si ya quieren que sea un descuento de manera permanente para ustedes, me van a proporcionar el contacto corporativo, exactamente. Nacho. Sí, gracias. Bueno, más que nada, muchas gracias por toda la aportación. Son dos preguntas. Sí. La primera es, en la parte como gerontóloga, ¿cómo atiende usted la frustración por no sentirse útil o tomado en cuenta de las personas mayores? Claro, yo aquí fomento mucho que estén activos. Si no puede ser a través de una cuestión laboral, entonces alguna actividad, algún pasatiempos, alguna actividad en casa que puedan hacer. Por ejemplo, tengo personas que me dicen que antes se dedicaban, no sé, es un ejemplo, a la herrería. Entonces, buscar algo en casa que todavía puedan hacer. Si todavía pueden valerse por sí mismos, es decir, ir al súper, ir al banco, que todavía sigan haciendo esas cosas. Y sobre todo, que tengan un grupo social. Para mí ello es fundamental. Hay personas que me dicen, es que nunca he sido de tener amigos, nunca he sido de ir a reuniones. Ok, lo entiendo, pero es sumamente importante convivir con otras personas. Los seres humanos somos seres sociables y la convivencia humana es necesaria. Así sea con una sola persona, pero es necesario, y eso mismo hace que las personas tengan este sentido de pertenencia y sentirse útiles. Gracias. Por la segunda pregunta es justamente lo que acaba de comentar. Muchos hijos de personas mayores quieren llevar a sus papás o a las personas a una casa de asistencia. Sí. ¿Cómo también decirle a las personas que es importante que asistan para que tengan esa convivencia? Y a las personas mayores, ¿cómo decirles esa necesidad de convivir con otras y que tengan mayor atención? Claro. El tema de las instituciones, asilos, residencias, como los queremos llamar, es un tema muy complicado. ¿Por qué? Porque existen muy pocos lugares que en realidad están hechos para eso. La mayoría, lamentablemente, son casas que han sido modificadas, adaptadas, y al fin y al cabo, llevar a un adulto mayor a un lugar a vivir con gente que no conoce, en un espacio en el que normalmente ya no salen, aumenta enfermedades, sobre todo como depresión, deterioro físico. ¿Por qué? Porque
sobre todo, digo, sí hay algunos lugares que están muy bien y que los cuidados son excelentes, pero la mayoría de los lugares yo voy y no hacen nada. Están nada más ahí sentados viendo la tele. Entonces, en lugar de fomentar que estén activos, que socialicen, empeora su estado de salud. Entonces, entiendo que a veces los cuidados de los adultos mayores pueden ser tantos que yo no puedo hacerlo por solo, o no tengo quien me ayude, o simplemente requiere cuidados de 24 horas y yo no lo puedo hacer. Entonces, no me queda otra más que optar por un lugar así. Si ese es el caso de ustedes con algún familiar, pues creo que ninguno de ustedes aquí tiene esa necesidad, pero si ese es el caso, entonces buscar el lugar mejor en donde en realidad lleven a cabo las actividades que prometen y sobre todo visitar a nuestros familiares constantemente. Porque ¿qué pasa? Que lo que vamos a estos lugares y como sé que van a estar cuidados las 24 horas, ya los hijos no se aparecen. Entonces el tema del abandono es algo muy común en este sector de la población. En lo personal, normalmente no recomiendo los asilos. ¿Por qué? Porque sí veo cómo tienen un efecto negativo en el estado de salud de las personas. Sé que a veces no hay otra opción, pero si se cuenta con varios hijos que se pueden coordinar o así sea que cada quien aporte un poquito para mejor tener un cuidador en casa, eso es mucho mejor que recurrir a institucionalizar a los adultos mayores. Gracias. ¿Alguien más? Tony, no voy a contestarte. Muchas gracias por la presentación. Si te voy a visitar como primera vez, lo que decían, ¿no? ¿Qué estudios debo llevar? Química sanguínea, bioinformática y general de otro. Sí, y para hombres, antígeno prostático, que es de sangre, no es... Antes Sí. de presentarnos contigo, Exactamente. vamos y a partir de la revisión, tú nos recomiendas lo que haremos. Si ya se cuenta con una enfermedad previa, es decir, si soy diabético, si soy hipertenso, entonces tal vez algunos estudios un poquito más específicos, hemoglobina glucosilada para diabéticos, perfil de lípidos para hipertensos y diabéticos. Si soy una persona sana o no sé si tengo alguna otra enfermedad, con los básicos es importante empezar. La paralización. Exactamente. Segunda, el tema, como dicen, de las vacunas también. Mencionaste algunas vacunas que son importantes tomarlas recurrentemente. Esas vacunas que deben tomarse recurrentemente, pues ahorita no las mencionas, pero seguramente en una semana ya se nos olvidó todo. ¿Cómo podemos hacernos para tener esa relación de vacunas que para un adulto mayor es conveniente tomar cada cierto periodo, como como la cartilla de vacunación de los niños? Claro, en sí son pocas vacunas. La de la influenza pues es anual y esa es estacional. ¿Qué quiere decir? Es antes de que empiece el invierno. Normalmente se empieza a aplicar en septiembre para que yo esté lo más protegido posible en temporadas de frío. Entonces, influenza es una vez al año, normalmente en septiembre, octubre. Y la de neumococo, que es la otra que mencioné, que es contra neumonías, esa es una sola vez en la fecha que yo quiera, pero es una sola vez cada 5 años. Entonces me la pongo y ya me olvidé 5 años de esa vacuna. Y la de herpes zóster no es considerada como obligatoria, pero en las últimas guías de actualización de vacunas ya se recomienda a partir de los 50 años. Es una vacuna que son 2 dosis, se aplican con un mes de diferencia y esa también se puede aplicar en cualquier momento del año. La única ocasión en la que no me la podría aplicar es si actualmente estoy cursando con un brote de herpes zóster. Doctora, la diferencia, porque hay 2 tipos de antígeno prostático. Sí. ¿Cuál es el recomendado? Si es primera vez que me lo realizo y no tengo algún antecedente de crecimiento de la próstata, de algún tema de próstata, el antígeno prostático específico. Si ya tengo algún antecedente de un tema de próstata, entonces sería antígeno prostático libre. Yo quería comentar que ponemos en la página, ¿no? Las vacunas abiertas, la de neumococo, cada vez que actualicemos beneficiarios,
Nos ponemos. Ajá, los estudios y las vacunas. No, pero la de neumococo es cada 5 años. Ah, pues, vamos a poner los estudios y vacunas. Ajá. Para que se acuerden, ¿no? Cuando actualicen los beneficiarios, se van. Ahora, perdón, una interrupción breve. Las vacunas de influenza y de neumococo sí las maneja sector público, es decir, IMSS, ISSSTE, ISSSTE, manejan todas esas. Se acaban si se agotan. Y neumococo no se la ponen a todos. En teoría, el criterio es ser mayor de 60 años o padecer de alguna enfermedad pulmonar, enfisema, EPOC, asma. La de herpes zóster no la maneja el sector público, entonces esa sí es solamente de manera particular y sí es una vacuna algo costoso, honestamente, pero hoy en día sí se recomienda mucho. No tiene ni problemas. No, desafortunadamente. Sí, en el consultorio aplicamos todas estas vacunas. Influenza, les digo, es estacional. A partir de septiembre le empezamos a aplicar. También neumólogos las aplican. Pediatras siempre van a tener vacunas. Infectólogos también tienen vacunas. Bueno, Daniela, felicidades por la presentación. Gracias. En cuanto a la ERTE, ¿es cada 6 meses? No, son 2 vacunas y es igual. Hay una la que está en México actualmente es igual cada 5 años. Ok. ¿Y sabrás por qué es cara la vacuna? Sí. Porque vale como 3,000 pesos, 3,800 que la vacuna. Cada dosis actualmente, bueno, en el consultorio el costo de cada vacuna es de 2,800 y son 2 dosis. Perdón, ¿esa tú la tienes? Sí. Ah, ok. Ya, Sí. es pasado también, pero la pista para las consultas. Gracias. Con gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? Yo nada más 2 observaciones. 2 observaciones nada más. Número 1. Ya lo había comentado. Estos datos de envejecimiento del país, hay un índice de envejecimiento del país, que es cuántos niños menores de 15 años hay por adultos mayores de 60. En 1990 andábamos por 15 más o menos así. Ahorita andamos cerca del 50, es decir, 50 adultos mayores por cada 100 niños de menos de 15 años. Entonces, eso es importante saberlo y conocer y darnos cuenta que la población se está volviendo vieja. Número 2, como bien comenta la geriatra, tanto médicos como enfermeros en el sector salud y en el sector privado en México son muy pocos. Entonces, es importante tener nuestra relación de médicos y de enfermeros y de cuidadores especialistas en geriatría, porque no todos lo contemplan de esa forma. Número 3, las actividades sociales son bien importantes. No solamente como asociación nos podemos ver cada martes y que muchos no vienen, sino marketing comercial. Pueden inscribirse a cualquier club social, a cualquier club en mi caso, por ejemplo, que estoy en Rotario, que estoy en Toastmasters, en donde no nada más nos dedicamos a cenar en algunos casos, sino también a hacer proyectos, a hacer discursos, aprender a hablar en público, generar cierto liderazgo, son importantes. Y esto también nos lleva a que, como se hace en un ambiente seguro, sentirnos con la confianza de equivocarnos. Yo le llamo nuestro laboratorio de la palabra en el caso de Toastmasters. Entonces, no hay que echar el saco roto, sobre todo la parte social, porque un estudio de Harvard que inició por ahí de los años 30 y 40 dice que las gentes más saludables son las que viven más años son aquellas que no solamente hacen ejercicios, sino tienen un grupo de amigos en especial. Entonces, lo dejamos sobre la mesa por ejemplo. De hecho, para complementar un poquito este comentario, hoy en día hay un concepto que lleva muchos años existiendo en Estados Unidos y en algunos países europeos, que a México ya está llegando. De hecho, en Puebla se iba a construir un proyecto muy grande, pero se detuvo, y se le llama cohousing. ¿Qué es esto? Son casas o departamentos o villas
para personas mayores, para que todos vivan en una comunidad, llamémosle un fraccionamiento, digamos, pequeño, 5 o 6 casas en donde viven adultos mayores independientes, es decir, son espacios, casas de un piso o departamentos de un piso, adaptados para adultos mayores, pero viven en una comunidad y hay un enfermero o un cuidador para todos. Y en algunos lugares de estos que existen hay una cafetería en común en donde se juntan para desayunar todos juntos, para comer todos juntos, para cenar juntos, hacen actividades diarias y no es ni un asilo ni una residencia y no están solos en casa. Entonces, este es un proyecto que en México yo creo que ya muy pronto va a ser cada vez más común, pero es una excelente manera de fomentar la convivencia social, el seguir viviendo solo, el ser independiente, pero estar acompañado y tener una persona ahí en caso de que me sentí mal, se me subió la presión, cualquier cosita, hay un enfermero ahí para atender a todos los de la comunidad. Y para que hay, perdón, sí, bueno, sí, sí. No, desarrolla la línea. Sí, aquí está. Entonces es la cosa esta. Que sí tienen. Sí, bueno, para, y lo que decía el compañero, para la socialización, si no tienen nombre, los martes a las 10:30, todos los martes estamos aquí, es una convivencia de familia, y están todas y todos invitados, todas, no necesitan ser asociados, no necesitan ser nada más, ni siquiera digo conocidos, aquí estamos. Todos los martes, de 10:30 a 1:30, 2, la pasamos muy bien. Y pues ya ven los eventos que hacemos. Bueno, yo también quiero dar el reconocimiento a su compañero doctor Fernando Flores por la producción de ese programa. Un aplauso, por favor. Nos preguntaban sobre horarios, ahí están los datos, ya lo envié al grupo de jubilados, ya los tienen ahí, nada más horarios, doctora. De lunes a viernes de 9 a 7 y Yo ahorita lo escribí. de lunes a viernes de 9 a 7 y sábados de 9 a 1, salvo algunos sábados en donde tengo diplomados o demás. Y también doy consulta a domicilio para esos casos de personas que no pueden movilizarse o que tienen algún impedimento y no pueden llegar a la consulta. ¿Sábado de qué hora? De 9 a 1. Todo es con cita previa. Ahí está el teléfono, gracias. Ya le comenté. Ya te lo devuelvo. El marco que visitas a domicilio. ¿Qué pasó con el retraso? Bueno, leyendo un artículo, ahorita que habló de la mastografía y de los inconvenientes que tiene, que es el dolor y que es la radiación, leí un artículo de un ultrasonido con colorimetría. ¿Es conveniente, doctor? Sí es recomendable, o si no, un simple ultrasonido de mama. Si se cuenta con un antecedente de un cáncer previo o cáncer de mama en la familia, sí, definitivamente mastografía, pero si no, por el tema del dolor y demás, un ultrasonido es suficiente. ¿Perdón? El costo de la consulta. Claro, el costo de la consulta es en consultorio 700 y a domicilio 900. ¿Alguna otra pregunta? Inquietud. Recapitulamos que vamos a poner los estudios recomendados. Recordar que son generales, dependiendo también de la particularidad de cada quien. Entonces, generales, los estudios, y también vamos a promover, vamos a platicar aquí con Choco y algunas otras para que nos ya el examen exactito, ni siquiera casi tengan que saber, no lleguen al laboratorio, le digan soy de los profesores. Ahí está, y hacen su paquete y su precio. Sí.
y vacunas también. ¿Sí? Solo un comentario. Sé que hay muchos médicos en contra de los laboratorios de salud digna. Son laboratorios bastante económicos. En lo personal, yo no tengo nada en contra con esos laboratorios. Hemos comparado resultados de salud digna con los laboratorios y no hay cambio en cuestión de laboratorios de sangre. A mí, ¿qué me importa? Que el paciente se realice sus laboratorios, que se haga su check-up, porque yo sé que el tema económico muchas veces también afecta. Entonces, no importa el laboratorio que tenga que ser, pero sí hay que hacerse laboratorios de revisión o de seguimiento en caso de ciertas enfermedades. Con tema de salud digna, sus laboratorios de imagen, los aparatos que usan son buenos. El problema ahí luego son sus reportes, que son muy breves. Entonces, si el médico al que yo visito sabe interpretar las imágenes y demás, no va a haber problema. Pero si se va a basar solo en el reporte, ahí es el problema. Entonces, sus laboratorios de imágenes es en donde sí hemos encontrado ahí algunas alteraciones, pero en cuestión de sangre, honestamente, en lo personal nunca he tenido un tema. Entonces, lo importante es que se hagan sus estudios. Sí, es mi laboratorio de cabecera. Y les comento, les doy un testimonio para machinar esto, para macizar. Mi esposa tenía un problema, de hecho tenía el problema con el dedo, entonces fuimos a la fisiatra, el fisiatra le dijo, tiene que hacer terapias periódicas. Entonces dije, bueno, pues en vez de estar esperando a la salita, que me revisen la rodilla, que tengo alguna molestia. Pero yo no hubiera ido por mí mismo. O sea, me revisó, me mandó unos rayos X, los rayos X ya llego, en salud digna, llego, se los entrego al doctor, y resulta que tengo una degeneración en la rodilla derecha. Dice el doctor que son 4 niveles. Nivel 0, que es azúcar, nivel 3 ya no se preocupa, y 4 es pata de paño, ¿no? Entonces, obviamente, la prótesis. Bueno, entonces ya con eso, yo soy nivel 3, la rodilla derecha. Bueno, ¿qué tipo de ejercicios tengo que hacer? Ya me mandó unos complementos, sobre todo, no son medicinas, son complementos, unos desinflamatorios, por supuesto. Y entonces, ¿para qué? Me dice, mire, yo le voy a ser honesto, dice, no crean que va a tener una rodilla que se va a regresar, pero la va a mantener. La idea es mantenerla en el nivel que funcional, que ahorita tiene, que puede andar en bicicleta, que puede incluso correr, pero ya me enseñó unos ejercicios. Entonces, yo no hubiera ido si no hubiera sido por esa molestia. Entonces, sí hay que ir con la doctora y con cualquier doctor que tengamos una molestia. Es poquita, ya se la quitar. Sí, cuando se quite se fue a otro lado y se hizo peor, ¿no? Bueno, compañero. No, ok, me estaba saludando ahora. Bueno. Un aplauso. Pues un aplauso para todos los temas y la parte de la maravillosa actitud. ¿Ya? Sí, Bueno, pues muchas gracias por venir a la plática, a los que se conectaron. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo, pues, que nos oriente, ¿no? Que nos oriente. Sí, le mandan felicitaciones y agradecimientos. Gracias. Y gracias a los foráneos que se conectaron. Creo que ha sido, a raíz de la invitación que tuvimos de Monterrey, pues nos surgió la idea también de invitar a otras asociaciones foráneas. Y creo Alberto. Hola, Alberto. Pues está bien que nos complementamos, ¿no? Sí. Nos complementamos y compartimos conocimientos. Gracias a todos los que se conectaron y gracias a los que vinieron. Muchas gracias.